Método Literario, un podcast sobre libros, escritura y lectura en el aire de Método Laboratorio de Ideas. Conduce Matías García Elorrio. Bienvenidos a este nuevo capítulo del Método Literario. Antes que nada, les recuerdo que nos sigan en nuestros canales de YouTube y también en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Para este tercer episodio hemos preparado una entrevista con Gustavo Menéndez, un periodista y escritor que vive en Merlo y que además es dueño de una librería. Gustavo tiene una extensa obra literaria y bueno, nos pareció interesante que la conozcamos porque le gusta mucho la novela y me parece que ahí hay un lindo terreno para explorar. También vamos a disfrutar de una recomendación literaria que nos hizo Fernando de Vargas, quien es el dueño del café Atípica Cultural. En nuestro segmento de biografías vamos a conocer al escritor maldito Roberto Arlt. Pero para empezar, vayamos a disfrutar de este hermoso cuento que nos trae nuestra lectora amiga, Anita Nigra. Poema citado por Irene Vallejo en el Manifiesto por la Lectura, del poeta cordobés del siglo XI, Ibn Azam. Dejad de prender fuego a pergaminos y papeles, y mostrad vuestra ciencia para que se vea quién es el que sabe. Y es que, aunque queméis el papel, nunca quemaréis lo que contiene, puesto que mi interior lo llevo. Viaja siempre conmigo cuando cabalgo, conmigo duerme, cuando descanso, y en mi tumba será enterrado luego. 1000 años después de este hermoso alegato, las mayores amenazas no son solo los dientes del fuego, las uñas del agua, la pira de la intolerancia, la furia de las guerras. Hoy entre nosotros existe el peligro casi imperceptible de la desidia, el olvido, la omisión, el descuido, la indiferencia de una sociedad que no sepa amparar libros y eslabones de esa cadena invisible que los salvas. Cada historia tiene un nuevo comienzo. La magia de los libros te espera. Seguí escuchando Método Literario. El invitado para este capítulo ha sido el escritor Gustavo Menéndez, quien está en Merlo, que además es parte de una librería que ya nos va a contar, que se llama Gustavo Menéndez, que ha hecho varias novelas. Yo quiero, aunque sea que nuestros seguidores conozcan su obra, Gustavo ha escrito Coblán, el ocaso de un infame, El día que secuestraron a Puccio, Melchora Pringles, la hija de la guerra, Lo que se lleva en la sangre, Su boleto dice Trenel, y también ha publicado un ensayo titulado Origen y puesta en marcha de la Universidad Nacional de los Comechingones. Querido Gustavo, te doy la bienvenida al Método Literario. ¿Cómo andás? Hola Matías, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por un espacio para difundir la literatura, así que bueno, un abrazo a la distancia desde acá, desde Merlo. Bueno, gracias porque bueno, estas cuestiones técnicas tienen sus bemoles y a veces uno tarda un poquito. Gustavo, lo primero que te pregunto es, ¿cómo fue que llegaste, porque si bien vos tenés una alta trayectoria como periodista, ¿cómo fue que llegaste a la idea de empezar a escribir libros, de convertirte en un escritor? Bueno, mirá, yo me he formado en el periodismo gráfico desde joven y, digamos, la escritura siempre ha estado muy, muy presente en mí, ya sea en el trabajo periodístico, en artículos culturales o editoriales o algunos trabajos periodísticos que me han encargado. Y bueno, literatura y periodismo siempre tienen algunas cuestiones en común y uno convive con una realidad cotidiana que te da el periodismo y en algún momento hay algunas historias que yo digo que a uno lo atraviesan y permanecen en uno y esas historias dan vuelta y vuelta hasta que, bueno, algún día uno decide pensarlo de otra manera y decir, bueno, acá tengo una novela, ¿no? Acá tengo una novela que a veces esa cuestión no se da, no es una decisión personal, sino que sale una charla entre gente que está en el mundo del periodismo, de la literatura, o cuando alguien comparte esa historia, que alguien te diga, che, pero ahí tenés una novela. Bueno, después hay que darle forma y ponerse a escribir, pero en algún momento, a mí yo siempre digo lo mismo, las historias que no me dejan dormir,
esas son las historias que me animo a escribir o intento que sean una novela, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue en el caso de Melchora Pringles? ¿Hablaste con alguien de eso o se te generó a vos solamente? Mirá, el tema de la novela Melchora Pringles, la hija de la guerra, tiene como, digamos, a mí me interesa mucho la historia del lugar donde vivo, de la provincia, conocer el territorio, y siempre me había llamado mucho la atención el episodio ocurrido en 1819 en San Luis de la Punta, cuando era un San Luis muy primitivo aún, muy chiquito, y había leído mucho sobre la historia de Melchora Pringles, que en esa época tenía unos 17 años, y me había llamado mucho la atención su vida y la determinación que había tomado, siendo tan joven, y todo lo sucedido en esa época. Y leí mucho, digamos, hay todo un trabajo previo de muchísima lectura de la historia puntana, de distintos autores, y bueno, a partir de ahí dije, bueno, acá hay una novela. Entendemos que, como para ubicar a nuestros seguidores, en 1819 hay un episodio muy interesante, si vos querés contarlo con precisión. Sabemos de unos detenidos, unos presos españoles que llegan a la provincia como, bueno, que tenían que pasar un episodio de detención, supongo, una cosa así era, ¿no? Claro, bueno, hay una situación que se da en 1817, 1818, bueno, San Martín está en Chile, libra las batallas de Chacabuco y de Maipú, sale triunfador de ahí, y los altos mandos españoles son detenidos y en una travesía de Chile hasta San Luis son alojados confinados, mejor dicho, en la ciudad de San Luis. Pero es un confinamiento con ciertas consideraciones, porque los altos mandos españoles convivían con los puntanos, que le abrieron las puertas de sus casas, participaban de las tertulias, de las comidas, le habían cedido sus ranchos, el gobernador Vicente Dupuy solventaba la comida. Entonces había como una convivencia aparentemente pacífica entre los puntanos y aquellos altos mandos españoles. Además fue un periodo histórico que tuvo un destino increíble desde el punto de vista de los personajes que en ese momento estuvieron en San Luis, porque Vicente Dupuy era el gobernador, pero después también cruza por el territorio Facundo Quiroga, que no era el Facundo Quiroga que después no era el Tigre de los Llanos, por ejemplo. Claro. Entonces, Juan Pascual Pringles, que también aparece, pero todavía no era el Juan Pascual Pringles que se convertiría en el máximo héroe puntano. Uh-huh. Bernardo de Monteagudo, digamos, todos personajes que han tenido mucha trascendencia en la historia del país. Y después llega San Martín, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto, digamos, de 1817, 1818, donde están los altos mandos españoles conviviendo con los puntanos, está Melchora Pringles, que es hija de un comerciante exitoso, digamos, para esa época, que era Gabriel Pringles, que vivía en una calle ahí en 9 de Julio, y casi enfrente, en un rancho, vivían unos españoles, entre ellos un teniente de 17 años también, que se llamaba Juan Ruiz Ordóñez, y bueno, hay un enamoramiento entre Melchora y Juan Ruiz Ordóñez, ¿no? Uh-huh. Ahí. Y ahí empieza, digamos, la novela está contada en primera persona, digamos, yo me metí en el personaje de Melchora para contarlo como un desafío literario también, claro. Digamos, buscar cuál era la voz narrativa. Y desde sus ojos y sus sentires nos cuenta, bueno, aquel romance,
pero también cómo se va, esa aparente hospitalidad se va como envenenando, y empieza la desconfianza, los recelos entre los españoles y el pueblo puntano, los criollos, hasta, bueno, llegar al 8 de febrero de 1819, cuando se produce uno de los hechos más sangrientos en la historia del virreinato, y hay un complot español en contra de las autoridades que, bueno, fue sofocado, pero todo eso terminó en una matanza. Hubo 35, 38 personas muertas, gente encarcelada. Y bueno, la novela cuenta un poco qué pasó con Melchora y con su prometido, ¿no? Bien, y con todos esos condimentos hay que ir corriendo a la librería Exámetro a buscar ese libro ya. Sí, bueno. Yo también digo, viste, me preguntaba muchas veces, yo, como vos nombrabas, yo he escrito otras novelas, he abordado otras historias, pero me parece que también cuando uno hay que dejar una huella en su propio territorio, ¿no? Y a mí me parecía que estaba bien, estaba bueno contar una historia, una novela, que no es un género que en general en las provincias se escriba tanto, porque hay más poesía, por ahí más cuentos. Claro. Y bueno, yo voy por el lado de la novela, y a mí me parece que digamos, que es una manera también de hacer que la historia llegue a los más jóvenes, por ponerte un ejemplo, porque mira, pasó un hecho así, antes de publicar la novela, una profesora de literatura me invitó a una escuela de Piedra Blanca, acá en Merlo, en Piedra Blanca Bajo. Ella da literatura en tercer año, y ese grupo de chicos, que eran muy poquitos, 14 o 15 nada más, yo fui a contarles la historia, y ellos después se interesaron, y paralelamente, mientras yo escribía la historia y la novela, ellos escribieron, cada uno escribió algo, hicieron como un libro de aquella época, y se metieron en la historia de San Luis. Claro. Así que es una manera también de que la literatura llegue a los jóvenes, ¿no? Claro, y en este caso, bueno, esta tenía todos los condimentos, así que no sabía este detalle. Qué interesante que esa historia haya seguido andando sola, ¿no? Que vos la largaste y otros la tuvieron. Sí, porque fue, mira, como un trabajo, eso es un trabajo previo. Yo fui, conté por qué quería escribir la novela, cuál era el motivo, en qué momento, digamos, me di cuenta, viste, porque yo al leer lo que había sucedido, encontré 2 o 3 cuestiones que yo dije, bueno, acá hay una novela, ¿no? Y después, bueno, yo he intentado plasmar eso en algunas pistas literarias, como le llamo yo, para que el lector pueda dudar, conjeturar acerca de cuáles fueron los motivos de aquel complot tan sangriento. Y los chicos hicieron un trabajo muy interesante, porque uno se puso en el papel de Melchora, otro se puso en papel de periodista, otro de criollo, otro de realista, y cada uno escribió desde distintos puntos de vista. Claro. Y con eso armaron un pequeño libro muy artesanal, pero muy rico en el sentido de lo histórico y de asumir ellos papeles de narradores, ¿no? Claro. Hermosa experiencia seguramente para ellos. Sí. Pero Gustavo también tiene novelas policiales. Incluso tiene un personaje que otros que conocen más tu obra dicen que podría ser tu alter ego, porque se trata también de un periodista que investiga y descubre cosas que aterran a la sociedad. No sé si esto es así. Sí.
Eh, eh, la novela El día que secuestraron a Pucho, ahí es una novela donde hay un periodista que se llama Emilio Coblan, que tiene como un desafío personal y profesional de conseguir una entrevista con quien fuera Arquímedes Pucho, secuestrador de empresarios, criminal, miembro de los servicios de inteligencia, bueno, un personaje muy oscuro, muy oscuro, que secuestraba junto a su familia. Sí. Tenía junto con sus hijos, su esposa, y en una casa en San Isidro, bueno, eso es la década del 80, ¿no? Yo nunca pensé escribir esa novela. La verdad que yo, como periodista, había tenido la chance de ser el primero que lo entrevistó cuando salió de la cárcel en libertad condicional. Era un tipo ya muy mayor, 77, 78 años, pero a pesar de su edad, conservaba la maldad intacta, ¿no? Mirá. Y la viveza y la manipulación, o sea, la lucidez. La lucidez para el mal, ¿no? Uh-huh. Y se estableció un vínculo ahí porque era un personaje muy particular. Y yo ese material lo guardé por muchísimos años porque eran grabaciones de reportajes en cassette, que es una palabra que hoy yo creo que la mayoría desconoce de qué estamos hablando. Pero bueno, se grababa en cassette, bueno. Y alguna vez, hace 10 años más o menos, un poco menos tal vez, charlando con un escritor que había venido acá a Merlo a una actividad, salió el tema de la entrevista con este rufián y me dice, vos no te das cuenta, pero ahí tenés una novela, me dijo. Oh. Dice, me dice, no sé qué estás escribiendo, pero dejá todo y ponerte a escribir eso. Y bueno, fui en busca de ese material que tenía en un altillo, lo busqué, lo encontré, me puse a escuchar aquellas voces y después, bueno, después hay todo un laburo de ficción ahí, ¿no? De ficcionar, Claro. Y bueno, ahí creé un personaje, Emilio Coblan, que es un periodista muy particular, y que renace ahora con la novela El ocaso de un infame, donde es un tipo ya bastante más viejo, mucho más mañoso, y donde nos cuenta en esa novela, El ocaso de un infame, la oscuridad del poder en la Argentina, ¿no? Hay un pueblo que se llama Villa Cora y ahí hay una atmósfera siempre de corruptela, de un poder debajo del poder, bueno. Y yo digo, bueno, Coblan es un personaje, pero también puede ser un país, un territorio, una sociedad, digamos. Y bueno, ahí sí, bueno. No sé si es mi alter ego o es el alter ego de muchos que han pasado por el periodismo. Seguramente los paralelismos son imposibles no encontrarlos, ¿no? Seguramente estás hablando de la Argentina, seguramente estás hablando de este tiempo y seguramente estás hablando del periodismo como vos lo conociste y como quizás lo es ahora. Sí. Yo extraño mucho, ahora no tanto porque ya tengo muchos años, pero las redacciones de los diarios, cuando los diarios de papel todavía llegaban a todos lados, las redacciones de los diarios eran escuelas del periodismo, porque siempre había una o dos personas que eran realmente notables. Estaban muy formadas, muy leídas, transmitían la información, te mejoraban, te hacían mejor periodista. Y bueno, eso con el tiempo ha desaparecido porque las redacciones se han achicado, el diario de papel
lentamente ha desaparecido o los tirajes son muy bajos y las redacciones son virtuales, entonces la relación entre las personas es diferente, pero en un tiempo las redacciones eran las grandes escuelas del periodismo, digamos, daba mucho prestigio escribir y como te decía, siempre surgen muchas historias ahí adentro y Copland también nos cuenta todo lo que el periodismo ve y también las grandes corruptelas que pueden atravesar desde un funcionario de alto cargo a un concejal que quiere quedarse con un terreno por abajo de la mesa, o dos primos que tienen, no sé, una cantina y quieren ser intendente del pueblo a toda costa, no sé. Hay pequeñas conductas que están como al margen de la ley, son ilícitas, y esa novela, El ocaso del infame, crea esa atmósfera, ¿no? Una atmósfera de corruptela generalizada, de viveza, y en un punto el periodista no se siente incómodo, porque dice, bueno, el mundo está podrido, a mí no me importa, ya está, dice, a mí no me molesta esto. Y bueno, yo quería ser un héroe, no lo fui, entonces es como un antihéroe. Bueno, entonces es como un personaje, un antihéroe que sí, bueno, que complica, tiene un pensamiento como muy complicado, entonces no se da cuenta de cosas sencillas, de soluciones. Claro, como que tiene soluciones al alcance de la mano y no, siempre con un pensamiento más retorcido que hay bueno, hasta que al final alguien viene y le muestra, mira, no era tan difícil esto. Claro, era esto y nada más. Sí. Tengo una pequeña curiosidad, Gustavo, respecto de ese ensayo que hiciste de la creación de la Universidad de los Comechingones. No sé si nos puedes contar un poquito, si fue una iniciativa tuya, si te la pidieron, cómo fue que se armó eso. Eso surgió cuando, bueno, ya la universidad estaba habilitada, ya la rectora normalizadora estaba consolidada y como yo había sido parte del proceso previo a la creación, acompañé por lo menos un tramo de eso, el tramo final, antes hubo mucha gente mucho más comprometida que yo, entonces bueno, yo salí a recopilar esos testimonios, para que quede ahí en ese ensayo un registro histórico de cómo una universidad nacional se pudo habilitar acá en Merlo, cómo llegó, cuál fue la lucha de los vecinos, cómo surgió la idea, algo que parecía inverosímil, ¿no? Y que finalmente se logró en un tiempo mucho menor de lo pensado, y ese ensayo, en ese ensayo están esas voces, cómo arrancó todo, ¿no? Aquí, digo, desde cero. Entonces, bueno, ahí yo hice la redacción de eso, la recopilación, los reportajes, los fuimos armando, y bueno, tener una universidad nacional en una localidad de 25.000 habitantes es un hecho trascendente. Y creo que lo va a ser mucho más, porque como toda universidad necesita un rodaje con el tiempo. Esto en 10, 20 o 30 años quizás tome otra dimensión. Recién lleva 10 años, pero me parece que para Merlo en particular, para la región y para la provincia, es un hito histórico tener una universidad, y vale ya la pena dejar ese registro en un ensayo, ¿no? Claro, hiciste un aporte ahí fundamental, que es contar un poquito la historia de cómo comenzó eso. Después y además para que aquellos que están interesados puedan decir, che, pero ¿cómo surgió esto? Claro. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron, no? Sí. Y recién te comentaba que en alguna entrevista que leí, vos mostrabas como un interés o una preocupación
porque Sí. los chicos accedieran a la lectura. Aunque vos me decías que en realidad te gustaría que más gente tuviera acceso a la lectura. Me gustaría que me Sí. contaras un poco cómo es que eso se te generó, si lo viste, si estás en algún trabajo especial con eso. Bueno, más o menos yo siempre repito esto porque me parece el hábito de la lectura no es un hábito de transmitir de manera fácil, sencilla. Ujú. Dijiste cuando arrancamos la charla, yo tengo una librería en Merlo junto con otros socios, ahí doy talleres literarios y hay algo que siempre uno se pregunta, ¿cómo llega una persona a encariñarse con un libro o el interés por leer? No, y mucho más cuando hay tanta competencia audiovisual ahora. Antes no había tanta Claro. competencia audiovisual, ahora hay una competencia feroz. Antes se apagaba el televisor y listo, y ya está, listo, no había más, pero esto ya hace mucho que pasó. Y tampoco es algo que yo me levanto un martes a la mañana y que digo, uy, qué ganas de leer que tengo. No, eso no existe. No existe, no es así. Y el hábito de la lectura puede llegar a los chicos, a los adolescentes o a los adultos, siempre de la mano de que la persona que te acerca ese libro tiene algún vínculo especial con uno. Es una persona con la que nosotros tenemos mucha relación, o mucho cariño, o respeto, o admiración. Entonces, cuando viene con un valor agregado, cuando la madre le entrega el libro o un libro a un chico, a un hijo o a un sobrino, no sé, y hay entre los dos un vínculo tan especial, por algo se lo está entregando, ¿no? También puede ser, no sé, una docente que tenga ascendencia sobre algunos alumnos, un profesor, profesora de literatura, un tío, siempre hay un tío de Independiente o de San Lorenzo que es socialista y que lee en algún lado, antes había, no sé, pero bueno, siempre tenían libros, ¿sí? Y bueno, y decía cosas diferentes a los demás tíos, no sé, qué sé yo, por lo menos en los pueblos eran así, pero ese hábito me parece que llega de esa manera, me parece. Gustavo, entonces, para alimentar ese hábito de la lectura, te pediría que me cuentes dónde podemos conseguir tus libros, ya sea si estás en varias librerías o en algunos portales que se puedan adquirir. Mira, algunos de mis títulos están en librerías de San Luis y fuera de la provincia, esos se han distribuido. Melchora Pringle, La hija de la guerra, está en librería Exámetro en Merlo, lo pueden pedir por Instagram. Y el último, que se llama Cobla en el ocaso de un infame, se presentó hace unas semanitas nada más y todavía está la editorial, que es Vagus, todavía está en proceso de distribución, así que están en esa etapa. Se pueden comunicar con la librería y escribirnos y alguno de los tres va a responder en algún momento. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de que aparezcan ahí tanto el teléfono como el Instagram para que se acerquen Bien. y conozcan tu obra, porque la verdad que es muy interesante y, por supuesto, aquellas personas que por ahí nos ven y vienen a Merlo a conocer la ciudad, bueno, que se den una vueltita por Exámetro, que ahí van a encontrar hermosos libros. Sí. La verdad que ahí tenemos como un catálogo muy abierto de muchas editoriales independientes, más pequeñas, que es donde hay muy buenos autores y autoras, ¿no? Gustavo, te agradecemos mucho tu paso por aquí por el Método Literario. Bueno, yo muy agradecido por el espacio, por poder difundir la obra, la literatura, el hábito de la lectura y bueno, un saludo grande y muy, muy agradecido. La idea es que
mostrarles 3 libros que a mi entender son interesantes. El primero es Las alas del deseo, que es una película de Wim Wenders, que a los cineastas o a la gente que le gusta y que ve cine es una hermosísima película. Y este libro es una exquisitez porque no es que habla de la película, es el cómics del guión de la película, con lo cual es muy lindo para los fanáticos del cine y de los cómics. Después elegí este autor, que es Byung-Chul Han, que es un autor surcoreano que se estudió en Alemania. Bueno, tiene una formación filosófica muy, muy sólida, muy interesante, y es como el filósofo hace unos años. Edita todos libros así muy pequeños de extensión, y que este es uno de los últimos, el penúltimo, que saca sobre infocracia, esta cuestión que nos está atravesando a todos, que es la proliferación de los signos y del mensaje todo el tiempo. Y bueno, una cosa muy linda, como hay otros tantos libros antiguos acá que no están a la venta, que son ediciones únicas, digamos, que es una exquisitez, que es un libro sobre el escudo de San Luis del año 1942, está dedicado por su autora. Yo lo conseguí en Buenos Aires, en un lugar de libros especializado, y tiene no solo la historia, sino tiene imágenes del escudo de San Luis. Ustedes piensen que en 1942 imprimir un libro con tinta plateada era toda una cuestión que no se conocía casi, digamos. Entonces, bueno, me parece que este es un libro que lo pueden venir, consultar. También de los libros que no se venden se pueden hacer copias, como tenemos una copia a todo color, y como se puede hacer esta también a todo color, encuadernada y anillada, de Alejandra Pizarnik, de un texto que no está más ya. Lo último, esto que es para mí una exquisitez, Ricardo Piglia, autor nuestro, un especialista sobre Borges. Es una hermosa novela, que no la vamos a spoilear, para que el que quiere ver lee tranquilo la contratapa, y también los libros estos se pueden venir, sentarse a tomar un café y leerlos. El segmento de las biografías se lo vamos a dedicar al escritor, novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor argentino Roberto Emilio Godofredo Arlt, quien murió a los 42 años justo en julio de 1942. La historia de Arlt es muy interesante porque sus padres fueron 2 inmigrantes, él un prusiano y ella una austrohúngara. A los 9 años de edad fue expulsado de la escuela primaria y se convirtió en autodidacta. De adolescente, Arlt descubrió el esperanto y comenzó a frecuentar la biblioteca anarquista del barrio de Flores, donde él vivía. A los 15 años ingresó a la Escuela de Mecánica de la Armada, pero fue echado por inútil. Al año siguiente se escapó de su casa y trabajó en el periódico local. Fue ayudante de una biblioteca, pintor, mecánico, soldador, trabajador portuario y manejó una fábrica de ladrillos. Pero al final de todo ese recorrido, decidió ser periodista. Títulos como El lanzallamas, El juguete rabioso, Los 7 locos o Aguafuertes porteñas son creaciones de este hombre que por su obra fue catalogado como el monstruo mistagogo de la década infame. Una biografía que encontramos de Roberto Arlt la escribió el periodista Diego Cano. Fue editada en ebook por Barenhaus y su título es Roberto Arlt, el monstruo. Este escritor maldito fue el inventor de intrigas imposibles, creador de caracteres odiadores, esperpénticos y rumiantes. En este libro, el autor nos demuestra que todavía hay preguntas para hacerse sobre Arlt y que todavía es posible el diálogo con aquel malandrín de la literatura argentina que escribió en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula destinado a hacer bufar a los eunucos del buen gusto y a deleitar a los cofrades de la imaginación. Cano
logra un estudio que funciona como una introducción perfecta para quien nunca ha recorrido la extraña literatura de Art, pero también como una relectura sagaz que hará pensar hasta el más fanático. Llegamos al final de este tercer episodio de la segunda temporada del Método Literario y les recuerdo que nos pueden seguir por nuestros canales de YouTube y también por nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y como les digo siempre, a seguir leyendo. Terminamos otro capítulo de Método Literario. Te invitamos a seguir leyendo, escribiendo y soñando en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Método, Laboratorio de Ideas.